está, Marta, ya puedes iniciar. ¿Sí? Ya está. Vale, pues buenos días a todos, bienvenidos y gracias una vez más por estar ahí en estos días tan difíciles. Como ya han dicho mis compañeros, la presentación de hoy va a tratar de la detección de ojo seco con el Keratograph 5 y con el GenVis Pro, que es un informe que se va a hacer a través de unas pruebas que podemos hacer con este instrumento. El planteamiento de hoy es que conozcáis el instrumento, que conozcáis las posibles pruebas que podemos hacer para detectar posibles ojos secos, ¿vale? Para empezar y para ponernos un poco en situación, vamos a empezar definiendo lo que es el ojo seco. El ojo seco es una enfermedad multifactorial, es decir, tiene múltiples factores, sintomática y crónica de la superficie ocular, que es muy frecuente. Puede ocasionar molestias, alteraciones visuales, inestabilidad de la película lagrimal, posibles lesiones en la superficie ocular. Se asocia a una elevada osmolaridad, es decir, la lágrima tiene unos componentes, unos electrolitos, unas sustancias que al evaporarse la parte acuosa hace que esa concentración de electrolitos y sustancias se haga mayor y eso produce o puede producir una inflamación de la superficie ocular. Es una condición que muchas veces no se diagnostica y por tanto no se trata. Muy frecuente en países industrializados por el tipo de vida que llevamos en estos países, mucha utilización de pantallas, mucho sedentarismo, mucha polución y esto hace que haya más ojo seco en estos países que en otros. No suele existir una buena correlación entre signos y síntomas, es decir, gente sintomática puede ser que no veamos muchos signos y al revés, gente con muchos signos puede no tener síntomas. El diagnóstico es súper complejo porque tampoco hay una prueba única que nos indique que existe un ojo seco. Para detectarla necesitamos combinar o hacer varias pruebas y con el conjunto de todas esas pruebas podemos llegar a una mejor detección de un ojo seco y a un correcto tratamiento. Y uno de los factores más frecuentes en el ojo seco es la disfunción de las glándulas de meibomio, que hablaremos más tarde porque tienen mucha importancia en este tema. En cuanto a la prevalencia varía mucho según los estudios y la semana que viene cuando hable Tony, él hablará más de este tema, de los estudios que hay y demás, pero se puede considerar que más o menos entre el 15 y el 20% de la población en general padece de ojo seco, aunque esta prevalencia aumenta en la gente de mayor edad y también en mujeres hay mucha más afectación que en hombres. Uno de los datos así interesantes que hemos encontrado es que entre los usuarios de lente de contacto la prevalencia suele ser de un 50% de ojo seco, comparado con los no usuarios de lentes de contactos en los que la prevalencia es de un 20% solo. Y os digo que esto varía muchísimo, según los estudios. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que el uso de lentes de contacto es un factor de riesgo significativo en la aparición del ojo seco. La prevalencia, según los estudios, en usuarios de lentes de contacto puede variar desde el 15 hasta el 80%, por eso yo creo que el 50% este que hablábamos en la diapositiva anterior puede estar bien como media. El ojo seco no tratado es la principal razón de las elevadas tasas de abandono entre los usuarios de lentes de contacto y también de los reducidos tiempos, de la reducción de horas del uso de las lentes de contacto. Y como ya sabéis todos, la adaptación de lentes de contacto requiere de una superficie ocular sana. ¿Vale? En cuanto a la clasificación del ojo seco, os he puesto esta aquí. Esto es un tema súper amplio, pero bueno, según el DIUS, el Dry Eye Workshop, clasificaron al ojo seco según si era hiposecretor, es decir, por falta de secreción acuosa, o si era evaporativo. Dentro del hiposecretor podemos tener un síndrome de Sjögren asociado o no tenerlo. Y en los casos en los que no los tenemos, puede ser por falta de secreción lagrimal, por una obstrucción en el conducto de la glándula lagrimal, por un bloqueo de los reflejos del lagrimeo o por fármacos sistémicos que estemos tomando. En cuanto al ojo seco evaporativo, el ojo seco por evaporación puede ser intrínseco o extrínseco.
En los factores intrínsecos tenemos la falta de grasa meibomiana, ¿vale? De ahí la disfunción de las glándulas de meibomio es súper importante porque el meibum que generan son los que fabrican la capa lipídica de la lágrima, los que van a evitar la evaporación. Luego puede haber también trastornos en la apertura de los párpados, es decir, párpados que sean morfológicamente anormales, que no cierren bien, una baja frecuencia de parpadeo, un parpadeo incompleto y también acción de fármacos, como los que se utilizan para el acné, por ejemplo, o para otro tipo de enfermedades. En cuanto a los motivos extrínsecos del ojo evaporativo, podemos tener una deficiencia de vitamina A, los conservantes de los fármacos tópicos también influyen, el uso de lentes de contacto y también enfermedades de la superficie ocular como la alergia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una inestabilidad lagrimal, eso produce, como hemos dicho, una hiperosmolaridad de la lágrima, lo cual nos puede llevar a un daño en la superficie ocular y ese daño en la superficie ocular nos puede llevar a una inflamación, con lo cual volvemos a tener una inestabilidad lagrimal. Es decir, esto es un círculo vicioso que nunca se acaba, con lo cual si detectamos algo tenemos que intentar tratarlo o evitarlo para que no se produzca todo este círculo de anomalías. Vale, y a día de hoy lo más habitual en nuestras consultas optométricas para valorar la lágrima son los test que siempre venimos haciendo, como pueden ser el BUT con fluoresceína, el shimmer, que cada vez se hace menos porque es muy invasivo y tampoco es muy fiable si no ponemos anestésico. Y estos test, aparte de ser subjetivos, son invasivos y pueden ser incómodos. Entonces, lo que nosotros queremos presentar ahora es una serie de pruebas diferentes, menos invasivas, más objetivas, de las cuales se va a hacer luego un informe para que nosotros se lo podamos imprimir y dar al paciente, que sería este un poco, para que lo veáis. Luego, al final de la charla, también lo veremos con más detalle, pero un informe donde podamos tener de todas las pruebas que hemos hecho, que es este hexágono de aquí, por ejemplo, en este caso, al tener un hexágono quiere decir que hemos hecho 6 pruebas relacionadas con el ojo seco, y en cada prueba nos está diciendo si la tenemos muy bien, por ejemplo aquí, cuanto más bien está, más al lado verde lo tenemos, cuanto peor está, más hacia el rojo nos vamos, haciéndonos esta figura geométrica y representándonos aquí la cantidad de zona que tenemos bien. Es decir, si nosotros tuviéramos todas las pruebas perfectas, tendríamos un 100 aquí. Si lo tuviéramos todo fatal, tendríamos un 0, que no pasa, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, yo creo que esto es una imagen gráfica que puede ayudar muy bien a los pacientes a entender el porqué de sus problemas pues, con lentes de contacto o porqué de sus problemas de sequedad ocular, etcétera. Y todas estas pruebas que vamos a poder realizar con el Keratograph 5, más otras pruebas que vosotros igual podáis hacer aparte, que no estén en el Keratograph, por ejemplo el shimmer lo podéis hacer y si queréis el resultado del shimmer lo podéis incluir dentro del Keratograph para que luego lo una a todos los datos para crear este informe, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo. Lo más importante de todo es tener claro que no hay un gol estándar para ojo seco, es decir, no hay una sola prueba que nos pueda indicar si tenemos o no ojo seco, sino que es un conjunto de muchas pruebas que vamos a tener que evaluar para tener una idea de por dónde van los tiros, de si existe la posibilidad de que haya un ojo seco o no. Entonces, las nuevas tecnologías como el Keratograph 5 nos van a ofrecer mucha más objetividad y pruebas más precisas. ¿Qué pruebas podemos hacer? En cuanto a la anamnesis, siempre le podemos dar al paciente un cuestionario de ojo seco, hay varios, y en el Keratograph 5 se incluyen 3 diferentes, el OSDI, el McMonnies y uno interno. El OSDI es bastante rápido y bastante efectivo. Y luego aparte podemos hacer otro tipo de pruebas como es medir la osmolaridad, el NITBUR, las tinciones y otras, interferometría, análisis palpebral, volumen de lágrima, marcadores. ¿Qué nos puede ofrecer el Keratograph 5? ¿Qué pruebas podemos medir con este Keratograph 5? Pues tanto el NITBUR como las tinciones las podemos valorar, el análisis palpebral también, el volumen de lágrima y la interferometría. Con lo cual ya tenemos 5 pruebas, aparte del cuestionario que haremos en la anamnesis, que nos va a servir para valorar con mucha más efectividad la posibilidad de la existencia de un ojo seco. ¿Y cómo hacemos estas pruebas? ¿Cómo las hace este instrumento? Pues este instrumento está dotado de varias iluminaciones según la prueba que tengamos que hacer.
va a disponer de una iluminación u otra. Por ejemplo, tenemos iluminación blanca de los discos de plácido, iluminación infrarrojo de los discos de plácido para valorar ciertos parámetros de la lágrima. Podemos tener unos LEDs infrarrojos para ver las glándulas de meibomio. También dispone de iluminación azul para ver tinciones, para ver fluorogramas de lentes de contacto, y dispone de LEDs blancos para valorar la dinámica de la película lagrimal. Lo iremos viendo ahora. Además de esto, dispone de una cámara de alta calidad con diferentes tipos de aumentos, en los cuales el topógrafo en sí, según la prueba que vayáis a hacer, ya os va a poner directamente la iluminación que necesitáis y el aumento más adecuado para esa prueba. Pero siempre vais a poder vosotros también cambiar los aumentos si queréis, por ejemplo, en esta foto de aquí de la derecha, ¿vale? Donde estamos valorando un poco el enrojecimiento ocular. Si nosotros quisiéramos ver esta zona de la izquierda temporal o la zona nasal con más aumentos, lo podríamos hacer. Tendríamos menos campo de visión, pero sí que tendríamos una zona con muchos más aumentos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que una de las cosas buenas que tiene este instrumento es que tú no tienes que pensar demasiado y te lo hace lo más automático posible para que sea también lo más rápido posible, para intentar no tener al paciente mucho rato ahí haciendo las pruebas. Pero bueno, que sepáis que todo es personalizable, ¿eh? Vale, ¿qué vamos a poder ver con este instrumento? Vamos a poder medir la altura del menisco lagrimal en cuanto a lágrima, el NICUD, que es el tiempo de rotura lagrimal no invasivo, la dinámica de la película lagrimal y la capa lipídica de la película lagrimal. Esto en cuanto a lágrima. Por otro lado, también vamos a poder hacer meibografía, o sea, ver las glándulas de meibomio. Vamos a poder detectar y clasificar el enrojecimiento vulvar. Vamos a poder hacer cuestionarios de ojo seco. Y todo esto luego nos va a generar ese informe que veíamos antes y que luego entraremos en más detalle. Aparte de esto, el hecho de que lleve la cámara y que haya aumentos distintos, iluminaciones distintas, os da la oportunidad de utilizarlo como cámara para hacer fotos, vídeos de cualquier cosa que vosotros podáis encontrar. Imaginar que vosotros habéis detectado un pterigium, una pinguécula, un chalazion, lo que sea, y queréis hacer una foto de eso, os permite hacer unas fotografías de muy alta calidad para luego poder guardarlas en el sistema y poder compararlas a medida que evoluciona la condición. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a pasar a explicaros un poco cómo se hacen esas pruebas y qué es lo que nos aporta cada una de estas pruebas. Empezamos con las pruebas de lágrima y empezamos por la medición de la altura del menisco lagrimal. Esta medición de la altura del menisco lagrimal lo que nos permite es evaluar el volumen de la película lagrimal. Cuanto mayor es ese menisco, más volumen de lágrima tenemos, y cuanto menor es, menos tenemos. Nos da información sobre la capacidad secretora de la glándula lagrimal principal y nos puede dar también información o indicar la tasa de evaporación que tenemos debido a una capa lipídica insuficiente o suficiente. Es la primera prueba que se hace porque es una prueba nada invasiva, se hace con iluminación infrarroja, aunque ya os digo que la podéis cambiar si queréis, pero la iluminación infrarroja lo que hace es que el paciente no la percibe y por lo tanto no deslumbra, con lo cual no se crea un lagrimeo reflejo. Entonces se suele hacer siempre como primera prueba, digamos que es como muy fiable. Luego el mismo topógrafo os gradará ese menisco, que lo tenemos aquí. Vosotros lo medís con un calibrador que tenemos y luego, según la medición que os sale, os lo gradará automáticamente. La gradación y la valoración de las pruebas las veremos más adelante. Siempre tenéis aquí el valor crítico y el valor normal. Un menisco a partir de 0,35 milímetros sería el estándar o el ideal, en todo caso. Y el valor crítico serían meniscos por debajo de 0,20 milímetros, ¿vale? Si tenemos meniscos de 0,20 milímetros, sabemos que tenemos un volumen lagrimal muy, muy escaso. Lo que se hace es hacer una foto del menisco lagrimal, nosotros enfocamos aquí en el menisco, y cuando ya tenemos el menisco enfocado, hacemos la foto y queda la captura. Vamos con el calibrador a medir normalmente justo aquí debajo de pupila, en la zona central, y también en la zona nasal y en la zona temporal. Y el queratógrafo ya nos hará la media de las tres y nos lo gradará. Esto es muy sencillo. Normalmente se hacen las pruebas primero, todas seguidas, y luego ya se pasa a la calibración y a valorarlas.
La siguiente prueba que se suele hacer es el NICBUT, ¿vale? El tiempo de rotura lagrimal no invasivo. Y hablando de ruptura lagrimal, normalmente cuando nosotros acabamos de parpadear solemos tener la película lagrimal estabilizada, bien. Cuando pasan unos segundos que estamos sin parpadear, esta película lagrimal se empieza a adelgazar y cuando ya se ha adelgazado en exceso es cuando acaba rompiendo esa película lagrimal y entonces ya tenemos que volver a parpadear, si no antes, ¿vale? ¿Cómo va a hacer el Keratograph 5 la medición de esa ruptura lagrimal? Pues sirviéndonos de la reflexión de los anillos de Plácido en la córnea, en la película lagrimal que recubre la córnea. Cuando las miras están totalmente regulares, que es normalmente cuando acabamos de parpadear, quiere decir que tenemos una película lagrimal estable. A la que esas miras se empiezan a distorsionar un poco, quiere decir que esa película se está adelgazando. Ahí las tenemos. Y cuando esas miras ya se rompen del todo, que ya no es que solo estén deformadas, sino que ya han perdido la forma, quiere decir que esa lágrima se ha roto. Lo mismo lo podemos ver con la fotografía real, ¿vale? Aquí tenemos las miras totalmente regulares, aquí empiezan a distorsionarse, quiere decir que se está adelgazando, y aquí ya hay una zona donde la mira se ha roto totalmente. Y de eso se va a servir el Keratograph para medir el tiempo de ruptura lagrimal. Nos evalúa la estabilidad de esta película lagrimal de manera no invasiva, con resultados más objetivos y repetibles, ¿vale? Y la clasificación nos la va a hacer automáticamente, también no nos vamos a tener que preocupar de clasificarlo. Nos lo va a gradar en grado 0, 1 o 2, dependiendo de si la película lagrimal es muy estable, sería un grado 0, y si la película lagrimal es inestable, sería un grado 2. Y nos va a crear un mapa de colores, como el que vemos aquí, similar a lo de las topografías, pero en vez de tener radios en esta escala, lo que tenemos es tiempo. Los colores rojos son tiempos más escasos, es decir, que, por ejemplo, en este mapa de aquí de la derecha, en estas zonas, la lágrima se ha roto con muy poco tiempo, y cuando ha pasado más tiempo, en las zonas verdes, como en este caso, estos son casi 24 segundos, en esta película lagrimal es muy estable porque han pasado unos 20 segundos sin romperse nada. Simplemente tenemos un poquito de rotura en esta zona, pero cuando han pasado ya más de 10 segundos. Con lo cual esto nos lo va a valorar como grado 0 y esto seguramente como grado 2. Ahí tenemos el mapa y lo que nos indica aquí también, para que aparte del mapa y de saber las zonas donde se ha roto primero la lágrima, nos va a indicar a qué segundos ha sido la primera ruptura. Esto no corresponde a este mapa, ¿eh? En este caso, a los 12 segundos se ha obtenido la primera ruptura, la ruptura media de toda la córnea, de toda la película lagrimal que recubre la córnea, a los 19 segundos y por lo tanto nos lo clasifica como un nivel 0, es decir, una estabilidad de la película lagrimal correcta. Para hacer la prueba, lo que se hace es hacer un vídeo y se le dice al paciente que parpadee 2 veces, el topógrafo, bueno, el Keratograph capta ese doble parpadeo y empieza a grabar. Cuando empieza a grabar, se le dice al paciente que no parpadee, que aguante el máximo de tiempo posible y entonces el topógrafo empieza a hacer este mapa de colores según lo que tarde en romper en cada zona. Fijaros que aquí, por aquí, ya veréis que ahora se empiezan a distorsionar, ¿lo veis? Por aquí. Vale, y luego ya parpadea. En cuanto el paciente parpadea, se acaba el vídeo y lo podemos reproducir. Una de las cosas buenas que tenemos con este instrumento es que después podemos hacer comparativas, es decir, podemos poner diferentes medidas de diferentes días y compararlas. O incluso, por ejemplo, entre esta y esta son el mismo ojo, el mismo día, pero aquí hemos puesto una gotita de lágrima previamente, con lo cual vemos que hay alguna zona que rompe igual de rápido que antes, pero sí que es verdad que el tiempo de ruptura media ha aumentado en 3 segundos por lo menos. Es una de las cosas buenas que tiene esto y es que podemos hacer fotos o pruebas, las podemos guardar todas y luego podemos hacer una comparativa, que luego nos va a servir mucho para enseñarle al paciente y para poder darle explicaciones de por qué le hacemos unas recomendaciones u otras, que no lleve una lente de contacto durante un tiempo, que se ponga lágrima, que descanse unos días.
Todo esto nos va a servir mucho a la hora de explicarle al paciente lo que queremos que haga. Voy a intentar enseñaros diferentes, voy a cambiar de pantalla. Vale, para enseñaros diferentes nibuts. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, vale. Vale, este sería un ojo con un nibud bueno. Vale, vamos a darle al play, a ver si se ve bien. Vale, fijaros que todo el mapa de color es de color verde, que se está hasta 24 segundos sin parpadear, que ya tiene mérito, y que además los discos de Plácido continúan siendo regulares y no se deforman en ningún momento, con lo cual aquí tenemos una estabilidad de la película lagrimal excelente, ya quisiéramos muchos. Vamos a ver otro. Vale, nivel 1, es decir, ya no tan bueno, pero tampoco muy malo. Vale. El vídeo se puede luego reproducir también a posteriori. Fijaros que aquí, ¿veis? Aquí donde aparecen estos cuadritos rojos es donde empieza a romper, donde se empiezan a deformar las miras. ¿Vale? Y en este caso tenemos una zona que ha roto enseguida, a los 3,8 segundos, pero en general el resto de la córnea de la película lagrimal está bien. La ruptura media es de 13 segundos. Por lo tanto, nos lo clasifica como nivel 1. No es excelente, pero tampoco está mal. Y vamos a ver uno que esté peor, nivel 2. ¿Vale? En este caso, ver lo rápido que empiezan ya también a irregularizarse esos discos. 2,5 segundos tardan en la primera rotura y la media es de 6 segundos. Por lo tanto, nos lo clasifica y parpadea muy pronto, no aguanta mucho sin parpadear. A la que el paciente parpadea ya se para el vídeo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un mapa de estas características. ¿Vale? Las zonas blancas es que no le ha dado tiempo a medirlo, no ha habido rotura, pero como ha aguantado poco no las pone tampoco en verde. Bueno, para que veáis la diferencia. Todos estos test van a requerir de un poco de aprendizaje por parte nuestra porque son test que no solemos hacer habitualmente y vamos a tener que acostumbrarnos a ellos. Vale. Seguimos. La siguiente prueba que podemos hacer con el Keratograph 5 respecto a la lágrima es analizar la capa lipídica de la lágrima. Vale. Decíamos antes que los lípidos son súper importantes porque la capa lipídica va a ser la que haga que no se evapore con tanta facilidad la capa acuosa, la lágrima en general. Además de evitar la evaporación, pues tiene otras funciones, ¿no? Como crear una barrera hidrofóbica para evitar el desbordamiento de la lágrima por el párpado, prevenir la contaminación de la película lagrimal por la grasa de la piel, actuar de lubricante entre el párpado y la superficie ocular, facilitar una buena calidad óptica. Entonces, el espesor de la capa lipídica es clave a la hora de definir la estabilidad lagrimal y su evaporación. La capa lipídica, aunque sabemos hoy en día que no son tres capas muy determinadas y muy separadas, sino que están bastante mezcladas entre ellas, sí que es la capa más superficial o se encuentran los lípidos en la parte más superficial de la lágrima. Y el grosor va a depender de su composición. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el Keratograph 5? Lo que vamos a hacer son unos vídeos de esa capa lipídica. Si os fijáis, lo que vamos a hacer es enfocar a los anillos, tirar el topógrafo un poquito hacia atrás para enfocar a la lágrima y cuando tengamos enfocados estos colores, ¿vale? La interferometría, el patrón de interferencia, entonces le daremos a marcar vídeo y haremos un vídeo durante 2 o 3 parpadeos. Le tenemos que decir al paciente que parpadee, que es cuando nosotros vemos cómo se mueven esos lípidos y los vemos más. No hacer vídeos muy largos, porque si son muy largos luego nos van a ocupar mucho en el ordenador y con 2 o 3 parpadeos ya vemos
esa película, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros en este vídeo de la izquierda, que tenemos muchos colores, se ven colores muy azulados, se ven colores bastante fuertes, ahora se va a ampliar un poquito más ahí, y se ve muy claro que hay ese patrón de interferencia, que es el típico que vemos cuando hay aceite sobre el mar y cosas así, como tenemos en las fotos de arriba. Cuanto más color hay, normalmente más gruesa es la capa lipídica, ¿vale? Y en el vídeo de la derecha tenemos una capa lipídica fina, porque aunque se vean esos lípidos, fijaros que también se ven, cada vez que parpadea, tienen un color muy blanquecino, prácticamente no tienen color. Eso quiere decir que la capa lipídica es muy fina y por tanto más facilidad para que se evapore la lágrima. ¿Sí? Ahora os enseñaré otros ejemplos para que veamos distintas capas lipídicas. Como os digo, esto nosotros también estamos empezando y nos es difícil calibrar qué tipo de capa lipídica tenemos porque no estamos muy acostumbrados a verlo. Pero es cuestión de ver unos cuantos y a la que ves unos cuantos ya lo defines rápidamente. Podemos decir que una capa lipídica normal tiene unos reflejos bronceados, más amarillentos. Una capa lipídica gruesa tiene unos colores mucho más pronunciados y una capa lipídica fina va a tener unos reflejos blanquecinos o incoloros. ¿Vale? Según el grosor de esta capa lipídica, el patrón de interferencias va a ser diferente y esto es lo que vamos a tener que aprender. Vamos a volver a cambiar de pantalla para enseñaros otros ejemplos. Vale. A ver, capa lipídica. Vamos a ver esto. A ver. Vale, en principio esta sería una capa lipídica normal. ¿Veis aquí? Espero que se vean bien los vídeos. ¿Vale? El paciente parpadea y se ven unos reflejos, pero no son unos reflejos muy pronunciados. No se ve ni muy blanco ni con demasiados colores. Ahí la daríamos como estándar. Sería una capa lipídica normal. ¿Vale? Vamos a ver otro examen. A ver, una capa lipídica gruesa. Vale, fijaros en la parte inferior cómo se ven un montón de colores cuando parpadea, ¿vale? De color morado, más rojizos, más azulados. Ahí nos estaría indicando que tenemos una capa lipídica gruesa. Y vamos a ver si encontramos una que tenga poco lípido. Fin, aquí. ¿Vale? Se ve por aquí cuando parpadea. Y vemos que los colores, o sea, sí que vemos el patrón de interferencias, pero se ve que los colores son muy, muy blanquecinos. Ahí tendríamos una capa lipídica fina, delgada. ¿Sí? Vale, seguimos. Cambio de pantalla. Vale. La última prueba que podemos hacer sobre la lágrima sería la dinámica, valorar la dinámica de la lágrima. ¿Vale? Y lo que hacemos al valorar la dinámica es analizar la viscosidad de la película lagrimal. Es decir, lo que vamos a mirar es las partículas que tenemos en la lágrima y el movimiento que tienen esas partículas cuando el paciente parpadea. Vamos a definir como movimientos lentos a los que están asociados a una película lagrimal más viscosa y una capa lipídica más gruesa. Como más lentas vayan las partículas, más viscosa va a ser esa lágrima. Si tenemos movimientos muy rápidos, la película lagrimal quiere decir que va a ser más acuosa, que tenemos menos espesor de la película lagrimal. Y si vemos un gran número de partículas, eso puede significar que o puede estar asociado a una baja viscosidad de la lágrima. ¿Vale?
Y lo que vamos a hacer también en este caso son unos vídeos, se encenderán unos LEDs que nos ayudarán a ver esas partículas que vemos aquí alrededor de las luces, si os fijáis, y lo que queremos ver es cuando el paciente parpadea, cómo de rápido se mueven esas partículas. Una vez más, claro, nosotros vemos esto y os puedo decir que esto es una dinámica normal de la película lagrimal, pero hasta que no hayamos visto unas cuantas no vamos a saber diferenciar. ¿Vale? Ahora os enseñaremos, esto en principio es una dinámica normal, ni muy lento ni muy rápido. ¿Sí? Vamos a ver otras para que podamos comparar. Vamos a ver. Dinámica. Vale. Vale, fijaros aquí, las partículas, estas bastante viscosas, son más lentas que las que estábamos viendo en el vídeo anterior. ¿Vale? Se mueven, es algo viscosa, no exageradamente viscosa, pero tirando a viscosa. Vamos a ver otra. Aquí vamos a ver una viscosa con muchas partículas. Vale. Mirad que va mucho más lento que el que veíamos antes, ¿eh? Ahí, con la calma. Y vamos a ver alguno más. Esta no sé si funciona. Sí. Esta es viscosa. Esta se mueve un poquito más rápido. A ver si hay alguna más de rápido. Voy a irme a otro test. Dinámica. A ver aquí. Y aquí tenemos una de una velocidad muy rápida. Vale, fijaros aquí qué rápido se mueven estas partículas. Esta sería una lágrima muy poco viscosa, es decir, una lágrima más delgadita. Vale, cambiamos. Vale, estos serían los test que podemos hacer sobre la lágrima. Luego, otro test muy importante sería la meibografía, que nos va a permitir detectar si hay alguna degeneración en las glándulas de meibomio. ¿Vale? Vamos a detectar los cambios morfológicos que podamos encontrar. Como os he dicho antes, capa lipídica súper importante para evitar la evaporación, y las glándulas de meibomio son las encargadas de generar ese meibum que va a ser el que genere esa capa lipídica. Si tenemos una disfunción de las glándulas de meibomio, vamos a poder sufrir de malestar ocular, distorsión visual, intolerancia a las lentes de contacto, ojo irritado, inflamaciones, etc. Con lo cual es importante al menos detectar si el problema puede venir por ahí o no. En general, las glándulas de meibomio, tanto en el tarso superior como en el inferior, tienen que estar paralelas, tienen que ser alargadas, no tienen rectitas, tiene que estar todo cubierto de glándulas de meibomio. ¿Vale? Esta sería la imagen de ver las glándulas de meibomio. Para hacer esta prueba hay que vertir los párpados, tanto el superior como el inferior, y esta sería la imagen que obtendríamos con el Keratograph 5. Esta es la imagen real, se hace con luz infrarroja, que no molesta al paciente, y luego el Keratograph gestiona un poco la imagen para dar mayor contraste y ver mejor las glándulas de meibomio. El párpado superior arriba y el párpado inferior abajo. Esto, como es una prueba que sí que realmente molesta mucho al paciente, os recomiendo que cuando la vayáis a hacer
tengáis más o menos preparado la máquina a la altura adecuada para que en cuanto hayáis hecho la versión del párpado ya podáis ir directamente a enfocar y hacer la foto. Se ve directamente, no hay que esperar demasiado. Vale, ¿qué vamos a mirar en estas glándulas de meibomio? En estas glándulas vamos a mirar la cantidad de glándulas que hay, su longitud, la distorsión que puedan tener o esas tortuosidades que podamos ver, si hay condición de hinchazón o no y si hay vacíos o zonas de atrofia, que nos estarán indicando que se genera menos meibum. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí. Vale. Estas serían unas glándulas de meibomio más o menos normales. Vemos que todas son paralelas, que son largas, que ocupan todo el tarso. ¿Vale? Las del párpado inferior también. Son más cortas, pero bien. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que en el párpado inferior las glándulas de meibomio, veis que ya no son tan finas, tan delgadas como en un párpado normal, sino que están como engrosadas todas ellas. Bien. Vamos a ver más casos. Aquí hay algunas con tortuosidades. Fijaros aquí en el párpado superior, como esta glándula de aquí que tendría que bajar recta hacia abajo, se nos va por aquí y se nos tuerce por aquí. ¿Sí? Pues todo esto es lo que vamos a observar, ¿eh? Y a ver. Podemos encontrarnos casos como estos, fijaros en este párpado que prácticamente son inexistentes. Tenemos aquí unas cuantas, son muy cortas, pero en toda esta zona de aquí del párpado ya no tenemos glándulas de meibomio, con lo cual la capa lipídica de este paciente va a ser prácticamente inexistente. Y abajo también veis que prácticamente no existen, ¿vale? Para que veáis diferentes casos, ¿eh? Vale, dejamos esta parte de las glándulas de meibomio, luego veremos cómo valorarlas. Seguimos con la presentación. Bien, la siguiente prueba que podemos hacer es la detección y la clasificación del enrojecimiento ocular. Sabemos que en cuanto nos encontramos un ojo rojo ya se nos activan las alarmas porque seguramente algo pasa en ese ojo. Un aumento de la hiperemia conjuntival puede ser signo de disfunción de glándulas de meibomio, de blefaritis, de conjuntivitis, de alguna cosa por el uso de lentes de contacto, cosméticos, etcétera, varias cosas. Con lo cual, hasta ahora, ¿cómo lo hacíamos? Pues nos basábamos en estas escalas y gracias a ellas, de manera subjetiva, nosotros pues gradábamos las diferentes condiciones que podíamos encontrar. Con el Keratograph 5 lo que podemos hacer son fotografías y se pueden luego comparar entre ellas, ¿vale? El topógrafo nos hace una foto del ojo, nos mira, la resalta luego un poco aquí a mano derecha y te lo grada a nivel vulvar y aquí te lo grada a nivel limbar, es decir, se fija por una parte en el limbo y por otra parte por el resto de la conjuntiva vulvar. Te lo grada también a nasal y a temporal y se fija sobre todo no en los vasos más gruesos, sino en los vasos finos. Y nos va a gradar, si tenemos un ojo rojo del 0 al 4, me parece que es, 0, que tenemos muy pocos vasos sanguíneos comparado con la zona blanca que tenemos. Y 4 será que tenemos mucha zona roja comparado con la zona blanca que tenemos. Como os he dicho, hacemos la foto, que esta es la foto real, nos la resalta un poco e incluso se podría ver en blanco y negro para ver los vasos sanguíneos más resaltados. Y luego nos lo va a gradar. Aquí, en este caso, como tenemos un ojo bastante rojo, nos pone un 3.8.
¿vale? Y así lo podríamos ver. Luego veremos, cuando tengamos que gradarlo, que lo veremos un poquito más adelante, cómo se pueden hacer comparativas también, ¿eh? entre ojos, por ejemplo. Vamos a... Aquí tenemos un caso, y esto se puede hacer de un paciente con un ojo rojo, no sé por qué condición, y la evolución que ha ido haciendo el paciente a lo largo de los meses. Fijaros que esto fue en junio, esto fue en julio, ha disminuido un poco el ojo rojo, pero está prácticamente igual. En septiembre ya tenemos un ojo un poco más blanco y ya es en marzo del año siguiente, o sea, casi al cabo de 9 meses, que lo tiene mucho más blanco. Entonces, esto es lo bueno que os decía, ¿no? El poder tener las fotos ahí y poder compararlas para vosotros poder hacer un seguimiento y para enseñárselas al paciente también, para que vea cómo ha mejorado en unos casos o cómo ha empeorado en otros casos por hacer mal uso de según qué cosas, las lentes de contacto. ¿Vale? A ver si... Bueno, lo de ojo rojo, vamos a ver si os enseño algún otro caso. Ojo rojo, tenemos aquí 3 casos diferentes. Esto sería un ojo rojo grado 0,6, ¿vale? Este grado nos lo pone automáticamente, el topógrafo no teníamos que pensarlo, pero te dan estas opciones aquí para que tú puedas gradarlo si quieres, ¿eh? Para decir, bueno, pues yo lo quiero poner, bueno, te lo pone para que veas dónde lo, comparativamente con estas fotos, en qué grado está. Se pueden comparar las imágenes también, todas las imágenes que tenemos. Aquí tenemos un ojo rojo grado 0, es decir, no está rojo. Aquí tenemos un 3,4, está bastante rojo, y creo que teníamos un 1,2, que sería este, una cosa intermedia, ¿vale? La verdad que la cámara tiene una calidad muy buena y las imágenes se ven súper bien. Vale, seguimos con la presentación. Vale, estas serían las pruebas que te hace el Keratograph 5 para detectar ojo seco y para detectar problemas de lágrima. Luego también vienen incluidos los cuestionarios de ojo seco, que se pueden hacer en el momento que tú estás haciendo toda la batería de pruebas, o se lo puedes dar al paciente antes de que entre a consulta para que lo haga en la sala de espera y que ya te venga con el... del GEMBIS, que fue el instituto de investigación que realizó este software, y el OSDI es el que nosotros utilizamos más frecuentemente, porque es corto y bastante preciso. Y hemos hecho ya todas las pruebas. Como os he dicho antes, se pueden hacer fotos de 1000 cosas, se pueden hacer fotos de tinciones también, poner floresteína, hacer tinciones, hacer fotos del párpado, hacer fotos de la conjuntiva vulvar si hay algo que nos extraño, que queramos resaltar, hacer fotos de las pestañas, y todo eso lo podéis luego ir introduciendo como datos para que el informe sea más completo en caso de que lo necesitéis. Podéis hacer un vídeo del parpadeo del paciente para ver si es un parpadeo completo, incompleto. O sea, todas estas cosas, en cuanto a la cámara, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Esto ha sido en cuanto a pruebas específicas para ojo seco. Entonces, el Keratograph 5 os ofrece unos protocolos de examen, es decir, porque ahora es, muy bien, ya sabemos qué pruebas podemos hacer con esto, ahora es qué pruebas vamos a hacer en cada caso, en qué orden las vamos a hacer. Entonces, hay unos protocolos que os vienen ya por defecto en el Keratograph 5, que son el examen, el individualizado y el seguimiento, pero estos exámenes vosotros los podéis personalizar a vuestro gusto y según vuestras necesidades. Yo aquí os voy a comentar un par, el examen y el individualizado. ¿Por qué? Porque el examen, por ejemplo, lo tenemos como un protocolo de screening, es decir, no a todo el mundo que va a pasar por consulta vosotros le vais a hacer toda esta batería de pruebas, pero sí que le podéis hacer 2 o 3 pruebas
que son básicas para saber si quizá puede haber ahí un problema de ojo seco mayor y quizá necesitemos de una batería de exámenes más exhaustivo o con más exámenes. Entonces, nosotros hemos definido en principio el examen como un screening donde se van a hacer solo 4 pruebas, que es la altura del menisco lagrimal, que nos da una idea de la cantidad de lágrima que tenemos, el NITBU, que nos da una idea de la estabilidad de la lágrima, y el enrojecimiento, que siempre que hay algún problema más allá o de superficie ocular puede dar lugar a enrojecimiento. Además del cuestionario de ojo seco que nos ha rellenado el paciente. Con estas 4 pruebas, de manera básica, podemos tener una idea de si ese paciente está más o menos bien a nivel de lágrima o de si hay que hacer otro tipo de pruebas como la meibografía, como la capa lipídica, etcétera, para tener más información sobre ese problema que pueda tener ese paciente. ¿Vale? Luego, el examen individualizado sería, por ejemplo, con más pruebas, con todas las pruebas, el cual, una vez hecho este primero de screening, si vosotros veis que tenéis que hacer más pruebas, se lo podéis decir, oye, es recomendable que te hagamos un examen más exhaustivo con más pruebas porque creemos que puede haber aquí un problema mayor. Ese examen que lleva más tiempo y que luego te va a salir con un informe muy chulo como el que hemos visto antes y veremos más tarde también, lo podéis poner como para cobrar servicio, por ejemplo. Podéis tener este para hacérselo a todos los pacientes que entran en consulta o a todos los pacientes por lo menos que van a adaptarse lentes de contacto y si veis algo más, recomendar un examen más exhaustivo. Y luego vamos a ver estos dos nosotros hoy, pero vosotros podéis hacer el que vosotros queráis según para el motivo. Luego podéis hacer uno de seguimiento, en el cual no vais a volver a hacer todas las pruebas, vais a hacer 3 pruebas, 4 pruebas para que no sea muy largo y para tener una idea de si esa condición ha ido mejorando con el tratamiento que les hemos dado, con los consejos que les hemos dado. ¿Sí? Vale. Los exámenes ya los hemos explicado, ahora vamos a ver cómo los valoramos. Una de las ventajas que tiene este examen de screening, que es un examen muy rápido, se tarda unos 2 minutos y medio en hacerlo todo, es que ya te lo va a valorar y gradar el Creator 5 automáticamente. No vas a tener que estar tú diciendo, bueno, pues yo creo que esto está aquí, en este nivel o en este. Lo vemos ahora. Por ejemplo, la altura del menisco lagrimal, que medimos esto de aquí, automáticamente nos va a decir él en qué estado tenemos. Si tenemos un menisco lagrimal muy alto, si lo tenemos normal, ligeramente reducido, bajo, no nos vamos a tener que preocupar. Simplemente, en algún caso podemos estar en desacuerdo, si vosotros veis, y lo podéis cambiar también, ¿eh? Pero ya os lo grada automáticamente, así. Luego pasaríamos al NIBU, que también nos lo grada. Es que ya pone aquí ojo derecho, ojo izquierdo, y lo grada automáticamente. En el ojo derecho lo tenemos muy corto, en el ojo izquierdo lo tenemos corto, un muy corto. Por lo tanto, ya tenemos aquí esto también gradado. En cuanto al ojo rojo, automático, también nos lo ha gradado. Verde, verde, no tenemos mucho enrojecimiento. ¿Veis? Y veis que no está verde del todo, pero que está aquí. Y por último, el OSDI, que según lo que ha rellenado subjetivamente el paciente, también nos lo grada. Nos dice, bueno, pues en principio no tiene algún síntoma, pero no tiene demasiados. Con esto, una vez nos ha gradado esto, podemos nosotros adjuntar algunas recomendaciones, que en este caso puede ser, pues todo bien, sigue haciéndote tus revisiones habituales, o se recomienda hacer un examen en más profundidad porque puede haber algún factor que puede estar influyendo a tu malestar con lentes de contacto o a la condición que sea. ¿Vale? Todas estas recomendaciones que vienen aquí se pueden cambiar, las podéis personalizar, podéis añadir la que vosotros creáis, podéis añadir que se pongan pues, una lágrima que sea vuestra propia y tal. Todo eso lo podéis añadir, todo esto se puede personalizar. Y lo que busca esto es que sea rápido para que vosotros cuando lleguéis aquí hagáis el clic a la recomendación que queráis y cuando hagáis el informe, que saldrá algo así, cuando hacemos un examen corto, nos sale este tipo de informe explicando un poco lo que es el ojo seco, las pruebas que le hemos hecho, qué importancia tienen estas pruebas y qué nivel está él en estas pruebas. ¿Vale? Aquí lo tenemos bastante bien, por lo tanto la recomendación probablemente será que haga un seguimiento y ya está. Pero en un paciente que esté mal puede ser pues, que se ponga unas gotas durante tantos meses, tantas veces al día, o hacer un examen más exhaustivo, lo que vosotros veáis. ¿Sí?
Este sería el examen corto, que es como un screening, que yo se lo haría a casi todo el mundo que entrara, sobre todo para lentes de contacto. Pero bueno, ahí ya os dejo. Luego, la prueba individualizada sería hacer todos estos test que acabamos de comentar, pero aquí añadiríamos el vídeo de la dinámica de la película lagrimal, el vídeo de la capa lipídica y la memografía. Añadiendo todo esto nos va a salir un informe todavía más completo. Vamos a ver cómo gradamos las pruebas que no hemos visto todavía. Este sería la dinámica de la lágrima. Aquí no tenemos, esto no nos lo grada automáticamente y por eso os digo que aquí sí que necesitamos un poco de aprendizaje, porque lo vamos a ver al principio y no vamos a saber cómo gradarlo, pero sí que nos da unas pautas, ¿no? De poner, bueno, película lagrimal homogénea, el flujo es de normal a viscoso, el flujo es muy viscoso, es más acuoso, y entonces, dependiendo de esto, podemos poner una cosa u otra. Lo mismo pasa con la capa lipídica, que también lo vamos a tener que gradar nosotros, pero también nos da unas pautas para nosotros poder saber dónde lo tenemos que poner, si el color es más amarillento, si el color es más rojizo, más azulado, y como podremos ver el vídeo en directo, que lo tendremos aquí, pues nos sirve un poco de pauta. Y ya veréis que a medida que vayáis haciendo estos test, pues os iréis familiarizando y será más fácil gradarlos. Al principio va a costar un poco, como todo. La memografía no os la grada, pero sí que os pone estos patrones y vosotros, según lo que veáis en la foto de vuestro paciente, pues vais a decir, bueno, no está aquí porque no tiene todas las glándulas de meibomio paralelas y rectas, pero quizá está más por aquí, pero aquí no está tampoco porque no tiene tanta falta de glándula de meibomio, así que en este caso la han gradado aquí. Y en cuanto tú la pones en una zona, que esto lo mueves tú, ya te da el grado y entonces ya te lo pone automáticamente. ¿Vale? Y lo mismo se haría con el párpado inferior, ¿vale? Tú lo mueves y lo pones donde tú quieras. Cuando ya has gradado todos los exámenes, los automáticos y los no automáticos, vuelven a salirte estas recomendaciones, que las recomendaciones pueden cambiar pues, de película lagrimal, párpado borde, conjuntiva. Tenéis un montón de recomendaciones que, como ya os he dicho, las podéis cambiar si queréis y las podéis personalizar. Podéis borrar estas y poner las vuestras. Y una vez tenemos esto, coge todos los datos de todas las pruebas que se han hecho, con todas las valoraciones, y nos hace el informe que veíamos al principio, ¿vale? Este informe que la verdad que nos da, es súper chulo de poder entregárselo al paciente para que él vea todas las pruebas que habéis hecho o incluso la imagen que dais, ¿no? De profesionales. Si habéis cobrado el informe, al menos se va el paciente con un informe súper chulo, muy visual, con la foto de sus ojos. Esta es la foto del enrojecimiento, con el pentágono. En este caso tenemos un pentágono porque hemos hecho 5 pruebas y donde yo creo que se les puede explicar muy bien el por qué están en este número, en este valor, y este está en este porque estamos más cerca de la zona verde o porque estamos más cerca de la zona roja. Y aquí podéis poner las recomendaciones que hemos clicado antes, aquí, saldrían aquí abajo. Esto también se puede poner aquí el logo de vuestro centro, que también os da una muy buena imagen. Y luego sale, aparte de esta primera foto, que es muy bonita y como muy llamativa para el paciente, en la siguiente hoja os explica todos los test que habéis hecho, cada ojo en qué situación está, en qué nivel está, y la explicación del test y de la importancia de tener pues, esa capa lipídica bien, o ese enrojecimiento adecuado, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estaría más grande. Y bueno, y aparte de todo esto, el Keratograph 5, recordaros que tiene este software de lágrima y de ojo seco, pero que aparte es un topógrafo que hace todo lo que comentamos ayer en la presentación de ayer. ¿Vale? Que ahí ya no me voy a meter porque lo hablamos todo ayer. Entonces, para finalizar ya, ventajas de utilizar un instrumento como este, pues que tenemos un examen muy completo de la superficie ocular, que ahorras tiempo porque el flujo de trabajo, es decir, esos exámenes que vamos a hacer escalonadamente te las pone ya y te las va a hacer en un orden para que lo hagas lo más rápido posible y sin interferir en lagrimeos, reflejos y demás por parte del paciente.
que podéis personalizar vosotros las secuencias de exámenes según lo que queráis hacer y según el tipo de paciente o de examen que tengáis que hacer. Se puede hacer un examen de seguimiento al poder valorar todas las fotos, el hecho de tenerlas documentadas y poder compararlas siempre. Tenemos el topógrafo corneal, también incluido el software de lentes de contacto, y sobre todo yo también lo veo que de cara al paciente es una gran herramienta para educarlo, para poderle enseñar y para que pueda comprender un poco mejor los consejos que nosotros le vamos a dar, el por qué le hacemos descansar 2 días de lentillas o 3, o el por qué le recomendamos ponerse una lágrima cuando no se la ponen, etcétera, etcétera, o el por qué le hacemos cambiarse las lentillas más a menudo. Todas estas cosas yo creo que cuando ellos ven las imágenes, cuando les das el informe, se quedan mucho más conformes y se ponen más en el lugar nuestro y entienden mucho más los consejos que les damos y que a veces no nos hacen mucho caso. Bueno, y como resumen, simplemente esto era una presentación de las pruebas que se pueden hacer con este instrumento. Y nada, muchas gracias por la atención y me imagino que ahora empezaremos el turno de preguntas por si os han quedado dudas para resolver. Muchas gracias, Marta. Fantástica presentación sobre cómo funciona el K5. Y bueno, yo me quedaría con una de las frases últimas que has dicho, ¿no? Y además es un topógrafo, ¿no? Es decir, después de ver todo lo que puede hacer para ya no diagnosticar, sino para averiguar en qué estado ocular se encuentra la superficie anterior del ojo, para poder recomendar o no todos esos tratamientos con lágrima que comentabas, o el utilizar una lente u otra, o renovarlas antes de cuando toca, o cambiar a otro sistema de contactología, pues creo que es una herramienta fantástica, sobre todo por ese informe final que nos has presentado, que resume muy bien todas las pruebas que puede hacer, porque yo pienso que después de hacer tantas pruebas te puedes perder, ¿no? Y bueno, y al final dejarlas de utilizar. Si no tiene una finalidad, esas pruebas las puedes dejar de hacer o las puedes obviar. En cambio, si ya al final te hace un resumen de todo lo que has hecho y te lo presenta en un informe con una gráfica como la que has mostrado, con una cuantificación de en qué situación está ese ojo, creo que eso es lo que más valor se puede aportar de este instrumento, ¿no? No sé, José, ¿tú qué opinas? Que también conoces un poco este sistema. Bien, me ha parecido muy interesante, muy bien detallado un poco el protocolo, porque realmente todos hacemos algunas pruebas, pero no teníamos una herramienta así que en la que pudiésemos verlo todo a nivel global. Creo que es muy, muy interesante, y también saber que hay un screening en el cual podemos hacerlo en 2 minutos y poco. Y luego hay unas pruebas personalizadas o individualizadas donde sí que ahí podemos extendernos y ya estamos haciendo un estudio más amplio, ¿no? Han salido, Marta, algunas cuestiones que también ahora, no sé, en el chat podemos aprovechar un poco en estos minutos para ir resolviendo. Vale. De la primera parte de la presentación, bueno, preguntaban sobre el tema de osmolaridad. El tema de osmolaridad, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la lágrima, pues en la composición de la lágrima hay diferentes electrolitos. Sabemos que si hay menos cantidad de agua, lo que ocurre es que aumenta la osmolaridad y, por tanto, el pH cambia. Por eso es tan importante, un poco lo estoy contestando yo a ese nivel, Bien, bien. pero es importante, como ya sabéis, en el tema de las lágrimas artificiales, pues es importante tener algunos aspectos en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que no lleven conservantes, y otro de los aspectos muy importantes es que la lágrima artificial no altere la osmolaridad de la lágrima y que no vayamos hacia esa inflamación. Y eso es muy importante, que con las lágrimas artificiales que trabajemos lo tengamos claro y sepamos un poco las características, porque podríamos estar intentando lubricar y mejorar la superficie ocular, pero a la vez también podríamos estar ante una situación de hiperosmolaridad. Por tanto, la idea no es trabajar en ir hacia ahí, hacia la hiperosmolaridad, ni hacia la hipoosmolaridad. O sea que por eso es importante conocer las lágrimas con las que trabajamos.
Luego, del Nick Boot han salido, creo que, cuestiones interesantes, porque sí que claro, la acción refleja, ¿no?, de la lágrima, o sea, puede hacer bueno, los resultados puedan cambiar. Y eso es importante, seguir un mismo protocolo. Es importante también los consejos que vamos a dar a nuestros pacientes a la hora de hacer las pruebas, ¿no? Eso, de alguna manera, sí que también hemos de trabajar en ello todos, porque creo que, claro, el hecho de abrir el ojo a lo máximo al paciente puede ser diferente a que lo tenga abierto de una forma más o menos, bueno, natural, ¿no? Que es un poco lo que creo que alguien ha preguntado sobre el parpadeo voluntario o involuntario, cómo puede variar eso en los resultados. Y sin duda, bueno, creo que falta más investigación sobre ese tema también, pero sin duda, claro, que puede variar. Y también comentaros que el instrumento nos permite hacer la secuencia de pruebas, nos la permite pasar de un ojo a otro, o bien hacer primero todo un ojo y luego todo el otro ojo, para evitar un poco estos temas. O sea, que se puede calibrar, ¿no? Es un tema que también se tiene en cuenta un poco en la secuencia de pruebas que va haciendo el instrumento. Y es un poco, también había una pregunta de eso, de cuánto hemos de esperar entre un ojo y otro, ¿no? Ahí también es una forma, el instrumento podríamos hacerlo primero un ojo y luego otro también. Luego claro, cuando hemos hablado de la lágrima, ya sabéis que la composición de la lágrima, pues bueno, tenemos esas tres fases, ¿no?, que están muy, muy mezcladas entre ellas, ¿no? La lipídica, la acuosa, la mucínica, ¿no? Que la mucínica precisamente es el viscoelástico que hace que todo lo otro que va encima, pues se quede bien uniformado, ¿no?, sobre la superficie ocular. Y sí es cierto, han salido algunas cuestiones de que con la lámpara de hendidura, pues bueno, podemos llegar a hacer estas valoraciones. Y es verdad, si tenemos un manejo de la lámpara de hendidura y una experiencia, pues lo podemos hacer. Pero aquí se hace de una forma muy sencilla. Como has mostrado con los vídeos, vemos que podemos ver toda esa capa lipídica, también ver esa parte dinámica de una forma muy sencilla, y luego lo interesante es esa gradación, y lo interesante es que es comparable con el tiempo, las diferentes visitas. Y también con el K5 también tenemos más área. Con la lámpara de hendidura sí que es verdad que se puede ver, pero tenemos un área mucho más pequeñita, y aquí tenemos más zona en la que puedes valorar, pues, esa interferometría, por ejemplo, ¿eh? Es una de las ventajas. Luego ha salido el tema de si esto es un diagnóstico o no. De hecho, esto no es un diagnóstico. De hecho, en la prueba GenBis Pro lo que pone es que tiene un carácter informativo. De alguna manera, lo que hemos visto hoy es la evaluación, la detección del ojo seco, y es por ahí por donde iríamos en esta batería de pruebas y en ese report del GenBis. Ha habido varias preguntas sobre el tratamiento, como un poco qué hemos hecho en tal caso para mejorarlo, o cómo podemos mejorar el tema de las glándulas de Beibomio. Todas estas preguntas del tratamiento sí que os emplazamos también a la segunda sesión de estas presentaciones, al día 2, la semana que viene, día 2, que estaremos con Antonio Verdejo, que realmente trabaja día a día con pacientes y nos podrá explicar mucho mejor, pues, esos temas también. Sí que hay alguien que en el tema de las recomendaciones, hay alguien que se ha fijado y que sale una de ellas, por ejemplo, de la acupuntura, ¿no? Y de hecho de hecho también a nosotros nos ha sorprendido algunas de las recomendaciones que vienen de por sí en el informe, pero que un poco lo que quiero destacar simplemente es que todas esas recomendaciones son totalmente personalizables. O sea, hay algunas que el sistema nos propone, pero no las tenemos ni por qué utilizar, y también que las podemos nosotros absolutamente personalizar con el protocolo que también de prescripción que hacemos en nuestra consulta clínica también de los diferentes productos. Y un poco hasta aquí un poco las preguntas que han ido surgiendo, creo. No sé si ahora, Sergi, en las últimas cuestiones que han podido surgir en el chat, podemos un poco revisarlas, o si tenéis alguna pregunta ahora por hacer.
Nos pregunta si tenemos alguna manera de comparar la prueba del boot y el Nick boot. O sea, esa prueba, como es un poco diferente, hay quien comenta que le salen valores un poco diferentes, que con el boot les salen como más ojos, con más incidencia de sequedad que con el Nick boot, que como que con el Nick boot que hacemos con el Keratograph parece que aguantan más. No sé si hay algo sobre esto. Luego también... Bueno, con el boot también estamos poniendo fluoresteína, con lo cual estamos invadiendo un poco más y es normal que den algo diferentes. Se podría hacer el boot normal también con esto, porque te podría grabar el boot y compararlo, pero no tenemos así estudios a mano De Yo hecho, creo, del tema. yo en relación a esto solamente diría que tal vez igual no se han hecho comparativas con el boot directamente, pero que sí que se han hecho ya estudios clínicos y por eso hay ese grado que muestra si Mm. tiene sequedad o no, que igual no es comparable al tiempo de ruptura lagrimal que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Solamente eso. Luego hay otra cuestión que me parece interesante, que haya un poco de duda de si podemos diagnosticar o no ojo seco. No sé qué pensáis con esto. Con estos instrumentos ahora podríamos decir si ese paciente tiene ojo seco o sería mejor derivarlo a un oftalmólogo para que diagnostique, o ese ojo seco patológico no nos va a llegar y el que es marginal de ese tipo podemos hacer más la recomendación. ¿Qué pensáis? yo creo que, o sea, como a nivel de los productos que podemos recomendar, claro, hay productos que podemos recomendar, como son las lágrimas, que sobre todo influyen más en la capa acuosa, en las que trabajamos normalmente. Hay algún producto que también puede influir sobre la capa lipídica, pero luego hay otros productos que tienen antiinflamatorios en los que ahí no podemos prescribirlos. Por tanto, yo creo que aquí estamos ante una batería de exámenes en la que estamos evaluando, estamos detectando el ojo seco. Yo me siento cómodo en esos términos, no tanto en el diagnóstico. Sí, diagnóstico, me parece que nosotros no nos podemos meter ahí tampoco, ¿eh? Sí que podemos detectarlo y quizá en algunos casos poder derivarlo, o en otros casos simplemente igual recomendando una lágrima o higiene palpebral o alguna cosa podemos ayudar, pero diagnóstico yo no me atrevería, ¿eh? a Vale, hacer. es decir, no diagnosticar, pero sí recomendar, sí orientar al paciente y en casos que veamos que hay una gravedad importante, derivar, ¿no? Podría ser un poco la conclusión, Exacto, ¿no? exacto. Pero yo también creo que cuando es un caso patológico, un Sjögren, una SICA, algo así, creo que muy raramente nos va a llegar, ya va a ir directamente al oftalmólogo porque esas patologías cursan ya con una inflamación muy grande, un ojo rojo muy fuerte, dolor, entonces ya ahí ya seguramente van a oftalmólogo. Pero si nos llegan, bueno, pues derivar, ¿no? Y también una esa batería, pero también, o sea, el hecho de hacer el examen con lámpara de hendidura, de ver si hay una tinción en córnea o bien en conjuntiva, claro, sin duda, o sea, la sequedad siempre vamos a encontrarnos también algunos defectos epiteliales y te vamos a ver también en conjuntiva, en según qué ojo seco, Sergi, que tienes tú también más experiencia en todo el tema de ojo seco patológico, pues te vas a encontrar, evidentemente, cuando trabajas con la lámpara de hendidura, básicamente cuando hacemos una tinción con flúor, trabajamos con el filtro amarillo, vamos a encontrar señales también, ¿no? Allí, o sea, que en ese aspecto, o sea, todo lo que hagamos con la lámpara de hendidura también, o sea, esto es algo complementario. Sí, no, exacto. Es decir, cuando es un ojo seco ya patológico por un déficit de lágrima acuosa y generalmente no nos, yo vamos, creo que si nos llega ya es rápido de observar que precisan de derivación, ¿no? Tiene mucha tinción corneal, muchas molestias, dolor y generalmente pues ya vamos. No. Yo creo que estas pruebas van más orientadas para aquellos casos que en condiciones normales tal vez no tengan sintomatología, pero cuando le ponemos una lente de contacto aparece sintomatología, ¿no? Que ya, ahora me molestan las lentes cuando no le deberían molestar, ¿no? Yo creo que ahí es donde esas pruebas pueden ser útiles por esa marginalidad, que no llegan a ser una sequedad ocular severa, ¿no? A ver, hay muchas preguntas, la verdad es que la gente...
De todas maneras, con la ponencia de Tony, bueno, el día 2, Sí, es lo que se van a resolver estaba muchas de estas comunicando con él preguntas. porque él no ha podido asistir a la charla y estaba comunicando con él a ver si podía entrar y comentarnos un poco, pero no puede ahora. Así que es lo que me comentaba él, que la semana que viene con la ponencia de Tony nos va a mostrar la parte más clínica de cómo aplicar pues toda esta parte del GEMBIS, ¿no? Cómo aplicar el GEMBIS a una parte más clínica, más focalizada en sacar partido, rédito de todo esto de cara a la adaptación de lentes de contacto, sobre todo muy enfocado en la Exacto, adaptación de lentes de exacto. contacto. Sí, porque hay una pregunta relacionada a eso. O sea, vamos a la sesión de Tony, yo creo que va a ir encaminada a eso, a cómo todo esto nos puede ayudar a lo que queremos, a que nuestro paciente siga bien con las lentes de contacto, ¿no? Que haya una tasa de abandonos pues menor, ¿no? A la que hay. Entonces yo creo que resumiendo un poco de lo que ha hablado Marta, que ha sido como sigo impresionado en esa presentación, que ha sido muy chula, y siguiendo lo que ella comentaba, pues al final, como resumen, de aquí podemos extraer tres cosas, ¿no? Que es un trabajo más que podemos hacer en nuestro gabinete, generando un informe que puede ser remunerado, que podemos vender, que podemos cobrar por este informe claramente. Además, también esto nos liga a la venta directamente de lágrima artificial y de productos que estén relacionados para mejorar esas condiciones que van apareciendo en ese informe. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte también poder recomendar lentes de contacto, sistemas de mantenimiento diferentes que mejoren la condición que tiene ese paciente, ¿no? Basados en una evidencia por unas pruebas objetivas que nos dan esos resultados. Además de eso, una vez concluyamos esos exámenes, este examen no se acaba aquí, sino le podemos pedir al paciente, como hemos visto, que venga al cabo de unos meses para volver a hacer esas pruebas y poder comparar si esto que hemos hecho nosotros está mejorando esos resultados, está haciendo que el paciente mejore y podemos tener pues esa información de nuevo objetiva y basado en una evidencia de que eso está mejorando. Por lo tanto, yo me quedaría con esos tres puntos que nos pueden ayudar mucho con este sistema. Es decir, es un sistema que hace multitud de pruebas, como otros equipos que pueden haber en el mercado, pero la diferencia de este, que yo creo que es la que más aprecio, es que todo te lo concentra en un informe donde se resume todas las pruebas que has hecho y ese informe lo puedes trasladar al paciente, ¿no? Yo creo que ese es el gran trabajo que han hecho en Oculus para darle visibilidad a todas esas pruebas tan buenas que puede hacer. No sé qué pensáis. Bueno, hay una Estoy viendo. pregunta ahora que he visto que dice, ¿pierde el topógrafo fiabilidad al tener toda esa batería de pruebas? En absoluto. Es decir, este topógrafo es igual de preciso, igual de fiable que cualquier otro topógrafo que tiene Oculus, como el Keratograph 4. Pensar que esta es la quinta generación de Keratograph, es el Keratograph 5, ya va por la quinta generación, ya más de 30 años trabajando con este equipo y mejorándolo, más también el EasyGraph, es decir, el sistema de topografía funciona perfectamente igual que con otro sistema. Pero no sé si tenéis alguna aportación más vosotros. No, estoy viendo que van las preguntas hacia Margarita. Nos daba bueno, ha hecho unas intervenciones durante toda la presentación muy buenas y efectivamente creo que tenemos diferentes productos, diferentes ayudas como para mejorar la sintomatología de nuestros pacientes, siempre y cuando no sea un ojo seco patológico. Y creo que todo esto nos ayuda a poder decidir qué producto va a ir mejor para nuestros pacientes y sobre todo una vez decidido en base a las características del producto y en base a si tenemos un ojo seco pues con deficiencia acuosa o más lipídica, poder ver la evolución del caso y siempre, claro que es siempre con la colaboración del oftalmólogo y poder hacer ese seguimiento de cada uno de los casos.
Hay otra pregunta interesante también que hacen, que es si estos sistemas pueden prevenir los posibles abandonos con lentes de contacto. No sé si lo habéis comentado ya, si en algún momento, pero sí, yo creo que sí. Es decir, poder detectar sintomatología de ese tipo y poner una solución, un cambio de material en la lente de contacto, un cambio en el sistema de mantenimiento, un cambio en el reemplazo de la lente, un cambio de estrategia hacia otro tipo de lente. Cuando estos valores no alcancen zonas rojas, que digas, hombre, es que ya estás en una zona roja que ya aquí ya no voy a poder hacer nada o vaya a tardar mucho tiempo en mejorar. Si empiezo con estos sistemas antes de empezar la adaptación y luego con el tiempo voy viendo que esto se va reduciendo, pues tal vez es el momento de actuar, ¿no? Por tanto, yo pienso que es una ayuda para prevenir futuros abandonos bastante clara. No sé si pensáis lo mismo. Futuros y también en el inicio, ¿no? De una adaptación de lentes de contacto que vas a iniciar, si tú haces una buena valoración de la lágrima, ves que hay algo que no acaba de ir bien y previo a esa adaptación de la lente de contacto haces unos días de lubricar o de mejorar esa superficie ocular, seguramente acabará con más éxito que si no lo haces. Esto también ha habido casos, ¿no? De preparar la superficie ocular previa a la adaptación de la lente de contacto. Si lo necesita, claro. Muy bien, también veo que comentan si está completamente traducido la parte del informe o hay alguna parte aún en inglés. Creo que aún hay alguna parte en inglés que se está traduciendo y que los chicos de Oculus están a punto de finalizarlo, ¿no? No sé qué pensáis de esto. Sí, en ¿Qué teoría información tenéis? están en ello y se supone que está ya casi a punto. O sea que no tiene que tardar mucho. Que se puede utilizar a día de hoy, ya se puede utilizar. Lo único que sale algunas partes del informe de consejos, ¿no? O de Y de explicación explicación que también aún sale alguna cosa en sale inglés en inglés, todavía. pero que bueno, que se podría utilizar a día de hoy, que no, eso no quita una cosa, quita otra. Hombre, lo ideal es que esté todo traducido, porque si luego lo tienen que leer, pues da mejor imagen que esté todo en el mismo idioma, por lo menos. Pero no van a tardar mucho. Hasta ahora lo teníamos en inglés, luego hicieron la Y mitad. la mayoría de las partes está en castellano, ¿no? Solamente es una parte más en las últimas versiones de Oculus. Las últimas versiones ya está casi todo en castellano, sí, pero todavía queda alguna cosa por mejorar, ¿eh? Vale, vale. Pues nada más, no sé si tenéis algún comentario más, José. Yo creo que las preguntas que han ido surgiendo y que quizás no las contestemos ahora, podemos anotarlas y también con Tony prepararlo para la semana que viene y dar respuesta a ellas. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Agradecer a toda la gente. Hemos sido en algunos momentos 430, 440 personas. Y de nuevo agradeceros a todos pues esta asistencia y Marta, felicidades por la presentación. Ha sido una presentación Gracias. muy amena, muy interesante, donde a mí me ha sacado cosas porque como todos sabéis, pues tenemos muchos productos hoy en día en Conóptica y a veces no alcanzamos a aprender todos y me ha ido muy bien este repaso que nos has hecho como especialista hoy en día de este equipo. Para mí ya es la especialista del Creator 5. Espérate. Y José, también muchas gracias por preparar todo para convocar a la gente, que sigues ahí haciendo esas convocatorias diarias y reforzando que en estos momentos pues estemos todos juntos, ¿no? En estas reuniones, ¿no? Yo voy a seguir aquí al pie del cañón, como todos vosotros, y vamos a seguir preparando formaciones, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues nada, Sí, súper agradecidos, ¿no? sí, claro. Del aforo que tenemos. La gente también muy agradecida por su parte cuando contactan con nosotros. O sea que aquí todos juntos podemos. Y Desde bueno, casa. que si también podemos lanzar alguna propuesta de a ver qué temas que no hemos tocado, que a la gente le gustaría tocar. Sí, eso es buena idea. También podemos hacer alguna propuesta de nuevas formaciones, Sí. de algunos temas de actualidad, pues podemos plantearlo. Fenomenal.